cómo tener un correo corporativo en Gmail gratis. Si quieres utilizar Gmail, pero no usar un correo que diga @gmail.com, sino @tuempresa.com, el nombre de tu empresa ahí, entonces este vídeo es para ti. Y me puedes decir, qué gracioso eres, porque Google ofrece esa solución. Con Google Suite, si pagas $5 al mes, puedes tener un correo de empresa. Pero es que yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que en este vídeo te voy a explicar cómo tener un correo corporativo en Gmail gratis. Y solo necesitas dos cosas. Una cuenta de Gmail, la cual puedes crear ya gratis, y un hosting o un servidor donde esté alojado tu sitio web. Y si me dices, pero Jorge, es que yo aún no tengo una página web, pues no te preocupes, porque también tengo una solución para ti. Así que quédate. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita, porque así YouTube te enviará una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, enfocada especialmente a la pequeña empresa, emprendedores, autónomos y freelance. Y hoy hablamos de cómo usar Gmail con un correo corporativo de una manera gratuita. Porque seamos sinceros, el @gmail.com cuando envías correos a clientes o a potenciales clientes no queda muy profesional que digamos. Es mucho mejor tener una dirección de email que sea hola o info @ tu nombre de empresa.com o .es o .co, depende del dominio que tengas. Entonces necesitas dos cosas que probablemente ya tienes si tienes un negocio online, y es una cuenta de Gmail sencillita, el Gmail de toda la vida, y por otro un servidor o hosting donde está alojada tu web. Y como te he dicho, si no tienes web también tengo una solución para ti, y de hecho no es en este vídeo, es en este de aquí. El proceso es parecido pero no es igual. Entonces yo ya tengo abierto un Gmail sencillito, y voy a entrar a mi hosting. Para este vídeo voy a usar como ejemplo una web que yo tengo de poemas, porque me gusta mucho la poesía. Si quieres darte una vuelta por la web, se llama 7poemas.com. Y de hecho para esa web pues tengo un simple 7poemas.com @gmail.com. Y bueno, para esa web me es suficiente porque de hecho no es ningún negocio. Pero si quisiera tener un correo corporativo profesional, pues podría ser algo como info @7poemas.com o hola @7poemas.com o jorge @7poemas.com. Eso es más profesional. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Y te voy a enseñar el paso a paso muy detallado y muy sencillito. Entonces lo primero es que debes tener ya una cuenta de Gmail, ¿vale? Esta es la mía de Gmail. Si me voy a configuración, aquí arriba a la derecha, ver todos los ajustes, cuentas e importación, ¿vale? Esta ahora mismo es mi cuenta de correo, un gmail.com. De nuevo, nada profesional. Y bueno, ya que estoy aquí, a mí no me gustan estas tres pestañitas, me gusta tener todo en una, pero bueno, voy a hacerlo rápido. Si me voy aquí a recibidos, le quito las dos pestañas, le doy a guardar y listo. Ya no tengo esas pestañas. Bueno, eso no tenía nada que ver con este vídeo, pero bueno. Entonces, para que lo tengamos claro, el objetivo del vídeo es convertir este correo de Gmail, ¿vale? 7poemas.com @gmail.com en algo como hola @7poemas.com. Por supuesto, yo soy propietario del dominio 7poemas.com, es decir, ese dominio me pertenece a mí. Y lo mismo con el dominio de tu empresa, tuempresa.com o la extensión que hayas elegido para tu empresa te debe pertenecer, porque si no, no puedes tener un correo con esa dirección. Eso sería un lío, porque tú podrías suplantar la identidad de cualquier empresa. Yo me podría crear un correo de empresa de Apple o de Amazon o de cualquier otra empresa. Por lo tanto, el dominio que quieres usar en tu cuenta de correo te debe pertenecer. Eso por un lado, Gmail. Listo. Por el otro lado, tienes que tener un hosting o un servidor. Abajo en la descripción te dejo el servidor que nosotros
usamos para nuestros sitios de WordPress. Es un servidor que llevamos usando muchos años y que desde luego recomiendo a todos los usuarios de WordPress. Abajo os dejo el enlace, tanto si vives en España como en el continente americano. Este hosting usa cPanel, como muchos otros hostings. A lo mejor el tuyo no usa cPanel, pero da igual, el proceso será muy parecido. Entonces me voy a loguear en mi cPanel. cPanel no es otra cosa que un panel de control. Control Panel, la C es de control, donde tú, como parte de los servicios que te ofrece el servidor, pues puedes acceder a tus archivos, a instalar WordPress en este caso, a agregar dominios de complemento y agregar cuentas de correo. ¿Vale? Entonces en el cPanel, en el tuyo, vas hacia abajo hasta que encuentras cuentas de correo. En cuentas de correo haces clic y bajas. Entonces aquí 7 poemas no aparece por ningún lado. Lo que tengo que hacer es crear. ¿Vale? Botón derecho azul, crear. Entonces aquí me va a decir el listado de dominios que yo tengo en este hosting. Hago clic y yo quiero seleccionar 7poemas.com. ¿Vale? Una vez que lo tengo seleccionado, veo aquí la terminación, va a ser @7poemas.com y ahora lo que tengo que elegir es, bueno, qué nombre le quiero poner delante. En este caso le voy a poner hola, con lo cual mi correo corporativo va a ser hola@7poemas.com. Aquí hay que meter una contraseña, a mí me gusta generarla automáticamente y copiarla toda. Vale, la copio. Ilimitado, esto lo voy a quitar, enviar un mensaje de bienvenida, nada, y ya está. Una vez tengo esto, le digo crear. Bien, pues la cuenta de correo ya está creada. hola@7poemas.com. Y podría parar aquí, es decir, si no quieres usar Gmail, puedes parar aquí, porque si ves, si te vas a la derecha, aquí hay un botoncito que dice Check Email. Yo le doy ahí y se me va a abrir esta ventana. Estas dos soluciones que aparecen aquí, Cubo Redondo y Horde, son lo que se llaman clientes webmail. Y si hago clic, por ejemplo, en Horde y digo abrir, pues aquí tengo mi hola@7poemas.com. El problema con Horde y con el otro es que no son muy amigables de usar. No es como un Gmail, que es mucho más amigable. En estos no dan muchas ganas de entrar al correo. De ahí que en lugar de venir aquí para mandar y recibir correos, pues vayamos a enlazarlo con Gmail. Con lo cual vuelvo a mi cPanel y le doy a conectar dispositivos. Este de aquí, Connect Devices. ¿Vale? Hago clic ahí. Me voy hacia abajo y todos estos datos son los que vamos a necesitar ahora en Gmail. ¿Vale? Aquí básicamente me dice nombre de usuario, el nombre de usuario es el email que acabo de crear, un servidor entrante y un servidor saliente. No te asustes porque es muy fácil, ya verás. Entonces te tienes que centrar en la información de la cajita azul, ¿vale? Porque esta es la que es recomendada porque es conexión segura, SSL. La de aquí al lado amarilla no, ¿vale? Al azul. Entonces, una vez que tenemos esto claro en el hosting, en el cPanel, nos vamos a Gmail. ¿Vale? Al Gmail que queremos configurar con la cuenta de correo corporativo. Entonces, una vez en Gmail, te vas aquí arriba a Configuración, ver todos los ajustes. Y das a la pestañita de Cuentas e Importación. Bajas hasta donde ves Consultar el correo de otras cuentas. Y ahí le das a añadir una cuenta de correo. Se te va a abrir esta ventana y te dice ¿qué dirección de correo quieres añadir? Bueno, pues la que acabamos de crear en el servidor, que es hola@7poemas.com. Siguiente. Vale, le damos a siguiente. Y aquí es donde tenemos que hacer referencia a los datos que nos acaba de dar el hosting. Entonces, voy a abrir las dos ventanitas a la vez, así puedo trabajar mejor. Vale,
así. Nombre de usuario, pues nada, me voy al hosting, nombre de usuario, pues es toda la dirección de email. Voy aquí, copiar, pegar. Contraseña, pues la contraseña que he creado antes en el momento de crear la dirección de email. Copiar, pegar. Servidor POP, pues es este de aquí. ¿Eh? Es el servidor entrante. Copiar, pegar, de hecho ya está ahí. Y aquí luego hay varias opciones. Bueno, el puerto POP3 es el 995. Hago clic, 995. Vale. Y aquí hay varias opciones. Dejar una copia del mensaje en el servidor. Eso quiere decir que con cada mensaje entrante que te llegue, te llegaría tanto a Gmail como dejar una copia en el servidor, en el hosting. Eso no te lo recomiendo, porque con el tiempo todos esos mensajes en el servidor se irán acumulando y al final te faltará espacio, se te llenará el disco y no recibirás más mensajes en Gmail, con lo cual déjalo vacío. Utilizar siempre una conexión segura, sí, y el resto de las opciones yo las dejaría tal cual. Le doy a añadir cuenta. Bien, con esto habríamos añadido el servidor entrante, pero para enviar y recibir mails necesitamos dos servidores, uno de entrada y otro de salida. Entonces necesitamos configurar el servidor de salida, así que seguimos. Ahora dice, ya puedes recuperar el correo de esta cuenta. ¿Te gustaría enviar correos también como hola@7poemas.com? Pues sí, eso es lo que quiero. Siguiente. Nombre, pues de nuevo, 7 poemas. Paso siguiente. Y ahora tengo que configurar el servidor saliente. Nombre del servidor saliente, SMTP, pues este de aquí. Nombre de usuario, pues de nuevo, es el correo. Y la contraseña, y ya está. Conexión segura, sí, añadir cuenta. Ahora Gmail me va a enviar un código de verificación al correo que acabo de crear. Pero este correo no me va a llegar a Gmail, ¿vale? Porque antes tengo que verificarlo. Este correo lo tengo que abrir en el servidor, es decir, con Horde o con la otra solución. Yo lo voy a abrir con Horde como antes, ya que lo tengo abierto. Entonces me voy a Horde o como se diga, y aquí está el correo de confirmación de Gmail. Lo abro, aquí va a aparecer este código de confirmación, que lo copio, pego, verificar. Y ya está, en un principio está listo. ¿Vale? En un principio estaría listo. Ahora ya puedo enviar correos corporativos profesionales desde Gmail de una manera gratuita. Pero espera, porque yo no pararía ahí. O sea, yo verificaría que todo funciona correctamente. Entonces te vuelves a Gmail y en configuración ya verás que tienes aquí añadido el correo que acabas de crear. Es decir, ahora cohabitan dos direcciones de correo dentro de tu Gmail. El Gmail de partida, ¿vale? El gmail.com de toda la vida, y ahora, en mi caso, hola@7poemas.com. En tu caso será el correo corporativo que hayas creado. Y aquí puedes establecerlo como opción predeterminada, que es lo que voy a hacer yo. Hago clic en establecer como predeterminada. Vale, entonces ahora voy a enviar un correo para verificar que todo funciona correctamente. Como ves, por defecto, hola@7poemas.com es la dirección predefinida, pero puedes cambiar con tu Gmail de antes, si así lo quieres. Es decir, dentro de la misma cuenta de correo puedes usar o el Gmail de toda la vida que tenías antes o el que acabas de definir, el correo de empresa, el correo corporativo que acabas de definir. Yo, como quiero probar 7poemas.com, pues voy a enviar a 7poemas.com. O sea, voy a enviar desde 7poemas.com. Lo voy a enviar a una cuenta mía. Se recibe. Hola de tribu Olaf. Enviar. Me voy a la cuenta
a la cual lo he enviado, recargo, y aquí está. Se recibe, ¿vale? Enviado por 7poemas con la dirección hola@7poemas.com. Y ahora puedo responder para confirmar que el email corporativo también recibe emails, lo cual está bien. Sí, recibido. Enviar. Me voy al correo corporativo y aquí está, recibido. ¿Se recibe? Sí, recibido. Perfecto. Pues ya está. Acabamos de crear un correo corporativo que puedes usar desde Gmail gratuitamente. Pero espera. Una vez que tienes esta maravilla, lo que quieres evitar es que tus correos acaben en spam. Entonces, abajo en el primer comentario te dejo un ebook muy completo sobre las prácticas que deberías implementar para evitar que tus correos acaben en la bandeja de spam de tus clientes. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, me ayudaría mucho, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y comparte este vídeo con un amigo que necesite enviar correos corporativos desde Gmail de una manera gratuita. Hasta la próxima, vikingos.